Buenas noches, mi nombre es María Fabiola Benavides. Presento mi cédula de identificación. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y para esta estoy cursando el curso de Física Electrónica. Y voy a presentar la infografía del primer punto que se refiere a la infografía sobre preguntas orientadoras. Primer punto, descubrir un mecanismo protector sobre corrientes. Un protector de sobrecorriente, también conocido como SPD, DPS, protectores eléctricos o supresor de tensión. Es un dispositivo diseñado para proteger dispositivos electrónicos de picos de tensión, ya que gestionan o administran la energía eléctrica de un dispositivo electrónico conectado entre sí, conectado a este. Un protector de sobretensión intenta regular el voltaje que se aplica en un dispositivo electrónico, bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un umbral seguro. Las sobretensiones permanentes son aumentos de tensión superior al 10% de la tensión nominal y duración indeterminada. La alimentación de equipos con una tensión superior a aquella para la que han sido diseñados pueden generar sobrecalentamiento de equipos, reducción de vida útil, incendios, destrucción de los equipos, interrupción de servicio. La protección contra sobretensiones permanentes requiere de un sistema distinto que es las sobretensiones transitorias. Un ejemplo, un interruptor magnético, interruptor termomagnético, llave térmica o breaker es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corrientes de un circuito: el magnético, ley de Ampere, y el térmico, efecto Joule. El dispositivo consta, por tanto, de dos partes: un electroimán y una lámina bimetálica conectada en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. Un ejemplo tenemos los breakers, que están aquí presentados en la imagen. El segundo punto, que es un memristor, principios y aplicaciones. Un memristor es un componente electrónico pasivo de dos terminales que fue acuñado por el ingeniero electrónico Leon Chua en 1971. Su nombre es una contracción de la palabra memoria y resistencia, a diferencia de los componentes más comunes como resistores, inductores y capacitores. Al memristor relaciona la carga eléctrica con el flujo magnético. Aquí están algunos puntos claves sobre los memristores. Funcionamiento. El memristor puede cambiar su resistencia en función de una cantidad de corriente que fluye a través de él. Esto significa que puede almacenar información y cambiar su resistencia de manera programable. Propiedad de no volatilidad. El memristor recuerda su historia. Su resistencia actual depende de la cantidad de carga eléctrica que ha fluido a través de él del pasado, incluso cuando se desconecta la energía eléctrica. El memristor retiene su resistencia más reciente hasta que se vuelve a encender. Aplicaciones. Los memristores se han investigado para aplicaciones en memorias nanoelectrónicas,
lógica computacional y arquitecturas neuromemristivas. Los principios fundamentales de los memristores: memoria receptiva. El memristor es un único porque almacena información en su resistencia. Su resistencia cambia según la cantidad de carga eléctrica que ha pasado a través de él en el pasado. Esta propiedad de no volatilidad diferencia de otros componentes eléctricos. Relación de carga-flujo magnético. El memristor relaciona la carga eléctrica con un flujo magnético a medida que fluye la corriente. Su resistencia se ajusta creando una especie de memoria en su comportamiento. Es un componente de dos terminales. Un memristor es un componente eléctrico de dos terminales. Esto significa que tiene dos conexiones, un terminal de entrada y un terminal de salida, a través de la cual fluye la corriente eléctrica. Control de flujo de corrientes. Propiedad de no volatilidad. Una característica clave del memristor es su capacidad para retener memoria sin energía, incluso si se desconecta la alimentación eléctrica. El memristor conserva su estado e información sobre la carga eléctrica previa. Los memristores son importantes porque combinan funciones de resistencia y memoria, y su aplicación se extiende desde la electrónica hasta la computación avanzada. Punto 3. Describir qué es una fuente dependiente del voltaje. Una fuente dependiente de voltaje es un componente eléctrico que tiene un voltaje de salida que no es fijo, es decir, dependiente, sino que depende de alguna otra corriente o voltaje presente en el circuito. A diferencia de una fuente de voltaje ideal cuya magnitud de salida es constante, la fuente dependiente está relacionada linealmente con la corriente o voltaje de entrada. Existen 4 tipos de fuentes dependientes, como fuente de voltaje controlado por voltaje. Su voltaje de salida depende del voltaje a través de algún elemento específico del circuito. Fuente de corriente controlada por voltaje. Su corriente de salida depende del voltaje de entrada. Fuente de voltaje controlada por corriente. Su voltaje de salida está relacionada con la corriente de entrada. Fuentes de corriente controlada por corrientes. Su corriente de salida depende de corrientes de entrada. Punto 4. Generalidades de la transmisión HVDC. La transmisión HVDC, corriente continua de alto voltaje, es una tecnología de transporte de energía eléctrica que ofrece ventajas significativas en la comparación con las líneas de transmisión de corriente alterna, HVAC. Aquí están algunas características clave de aspectos generales de la transmisión HVDC. Eficiencia y pérdida de potencia. Es una natural para grandes potencias y distancias de transmisión. A diferencia de las líneas HVAC, no genera pérdida de potencia reactiva. Esto lo hace especialmente adecuada para proyectos a larga distancia. Componentes de sistemas HVDC. Un sistema HVDC consta de 3 componentes principales: subestación rectificadora AC sobre DC, convierte la corriente alterna AC en corriente continua DC. La línea de transmisión DC transporta la energía en forma de corriente continua. Subestación inversora DC sobre AC, convierte la corriente continua de nuevo a corriente alterna.
Bueno, eso sería todo por el momento porque se